cuánto añoraba yo este tipo de actividades y poder estar con las hermanas en libertad, sin taparnos la cara, adorando al Señor en libertad. Qué bueno ha sido el Señor. Amén. Y es un gozo para mí estar aquí con mi hermana Tania, con Ochi, con todas las mujeres de Torrente de Vida, realmente, y con todas las mujeres de esta casa, realmente es un gozo, me gozo. La palabra que el Señor ha puesto en mi corazón: mujer, Jesús te llama para sanarte. Yo estoy cada día más enamorada de mi Señor, enamorada de Jesús. Mientras más lo conozco, más me enamoro de Él. Y es diferente. Yo tengo 3 hijos, una nieta de 4 meses, una bendición del Señor. Y en noviembre cumplo 35 años de casada con mi esposo. Arando, no es fácil, ¿eh? No es fácil, con esos apellidos y esas carnes se juntan, no es fácil. Y cuando nosotros teníamos amores, eso me vino a la mente ahorita cuando estábamos en adoración. Por alguien Dios va a decir, quiere que yo diga esto. Cuando nosotros teníamos amores, ese era el hombre más romántico del mundo. Yo incluso tengo una carterita guardada, como de este tamaño, con todos los papelitos que ese hombre me mandaba. Ay, Dios mío. Y él me decía, yo sí te voy a hacer feliz. Y ese era mi príncipe azul. Señores, nos casamos y no pasaron 3 días cuando tuvimos el primer pleito. Y señores, llegó un momento que yo veía la foto de mi boda y yo me ponía a llorar. Porque yo me casé con esa ilusión de que iba a ser feliz eternamente y para siempre, y como que iba a ser una eterna luna de miel. Y comenzaron a salir cosas que no salían en el noviazgo. Y este es él. Pero frustrada que estaba yo estaba ahí con el corazón roto. Hasta que un día el Señor me dijo, ¿y tú crees que de ti tampoco no han salido sus chiflitos? Señores, uno se cree que cuando uno se pone a ver solamente el otro y que mientras más te conozco, más veo tus defectos. Pero lo que nos tienen que aguantar nosotros también es mucho. Así que por la gracia de Dios, vamos a cumplir 35 años de casada. Y la verdad que he sido una bendición. Ha sido con fuerte, con lucha. El matrimonio hay que trabajarlo. Yo digo que el matrimonio es como subir una montaña en bicicleta. Si usted deja de pedalear, es para abajo que va. El matrimonio hay que estar trabajando constantemente, porque son 2 vidas diferentes, con defectos, pecadores, redimidos por la gracia de Dios, pero que tenemos que permitir que Dios nos vaya moldeando. Pero es muy contrario al Señor. Mientras más conocemos al Señor, más lo amamos, porque ahí no hay defecto. Ahí no hay defecto. Y yo quiero que busquemos en Lucas 13. Nos vamos a concentrar aquí en Lucas 13. Porque cuántas cosas ha hablado el Señor a mi corazón, y yo sé que va a hablar a sus corazones en este pasaje. Un pasaje que yo lo había leído muchísimas veces. Y cuánto yo vi del corazón de Jesús en este pasaje. Ustedes saben que las escrituras no son para nosotros darnos que sabemos mucho, ni para decir, los versículos es bueno aprendérselo, pero no es para decir que tenemos mucho conocimiento. Principalmente es para conocer a Dios. Mientras más conocemos a nuestro Señor, más aprendemos a confiar en Él. Más aprendemos a andar confiadas y venga lo que venga, usted conoce a su Señor, usted conoce su fidelidad, usted conoce su amor, y más confiada y tranquila va a estar en sus promesas, sobre sus hijos, sobre su esposo, sobre el mundo, sobre su ministerio, sobre lo que Él quiere que usted haga. Conocer a Dios nos ayuda a confiar en Él. Entonces vamos a profundizar un poquito en este pasaje y vamos a conocer más a nuestro Señor. Dijo Pablo que la vida eterna era conocer a Dios. La eternidad no nos va a ser suficiente para conocer a Dios, conocer la profundidad, su amor, conocer el carácter de Dios. Entonces vamos a conocer un poquito más a nuestro Señor hoy. Lucas 13, del 10 al 25. En los tiempos de Jesús, Israel, que se llamaba Palestina, ustedes saben que Israel, y a mí esto me sorprende, porque vemos la nación de Israel y cuánto se menciona y pensamos
el que no sabe mucho de geografía, que es una nación muy grande. Y usted sabe que Israel es menos de la mitad del tamaño de República Dominicana. Una nación, y mire lo que Dios ha hecho con esa nación. En ese tiempo, pues sabe que con los tiempos, el territorio que le quitan, que cogen, que cede, pero en el tiempo de Jesús, Palestina, en la ciudad, por ejemplo, de Jerusalén, era más o menos como de 20,000 habitantes. Eso en los años 70, más o menos. Y en esa ciudad habían como 400 sinagogas. Le digo esto porque nos va a ayudar a entender un poquito lo que vamos a leer. Y ustedes saben que los judíos, por tradición o por su ley, no ley de parte de Dios, sino ley en su tradición, ellos no caminan más de 900 metros en un día de reposo. No pueden caminar. O sea que, y los días de reposo iban a la sinagoga. O sea que tenía que haber, cada 900 metros tiene que haber una sinagoga. Entonces sabiendo esto, vamos a leer en Lucas 13, primero del 10 al 13. Dice, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. ¿Sabe que Jesús salía a caminar, iba predicando, paseaba por la sinagoga y ahí comenzaba a enseñar? Dice, había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Vamos a ver algunas cosas aquí. Dice aquí que había allí una mujer encorvada. ¿Usted se imagina una mujer que para que nosotros, la identidad de nosotros muchas veces se distorsiona en nuestro exterior? ¿Usted se imagina esa pobre mujer encorvada? O sea, no podía, encorvada es doblada. O sea, mirando al piso. Yo no sé cuán fuerte era su encorvamiento, pero por menos que sea, andaba encorvada. O sea que la elegancia se le quitó a la pobre mujer. Y tenía que haber caminado no sé cuánto de esos 900 metros, ella caminó para llegar a la sinagoga, pero ella estaba en la sinagoga. Y por eso recalca, había allí una mujer. Esa mujer estaba en la sinagoga, a pesar de su encorvamiento, estaba allí. No fue que Jesús, como hubo otros milagros, que iba pasando y que le encontró al ciego, no. Ella estaba en la sinagoga. 18 años sufriendo de esta enfermedad. Con frecuencia nosotros tenemos situaciones en nuestras vidas físicas, espirituales, emocionales. Y dice ahí en el versículo 10, perdón, en el 11, y de ninguna manera se podía enderezar. ¿Qué significa eso? Que ella había tratado de todas formas de tratarse de enderezar. Ella había luchado con eso. Ella no se había echado, no, esto me tocó. No, ella había luchado en contra de eso. No sé de cuántas formas, si fue muchos médicos, si fue terapia, qué fue lo que hizo. Pero de ninguna forma se podía enderezar. Y nosotros tenemos muchas situaciones a veces así. Y a veces dice que esta enfermedad era causada por un espíritu. No dice que era endemoniada. Era una enfermedad causada por un espíritu. Una enfermedad puede venir por muchísimas causas. Puede ser por un espíritu, puede ser por una falta de cuidado, puede ser por ejemplo, un ejemplo bien sencillo. El estreñimiento no es una enfermedad. El estreñimiento es que no estamos comiendo las cosas que necesitamos comer. Si comiéramos más frutas, más fibra, más vegetales, no sufriéramos de estreñimiento. Entonces muchas enfermedades pueden estar por cosas que hacemos, por cosas que no hacemos, por cosas hereditarias, muchísimas razones. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces estamos en una situación y el otro quiere venir a encontrar el por qué tú estás pasando por eso. O nosotros mismos permitimos que el enemigo comience a condenarnos. Estoy haciendo esto, que es un demonio. Que si estoy haciendo es porque he hecho algo malo. Y comienza la condenación. El Señor sí sabía cuál era la causa de su enfermedad.
Y él sabía, más adelante en el versículo 16, dice, y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años. Un año es un año, no hay un año más largo que otro. Pero cuando usted está pasando por un problema, un minuto puede hacer muy largo. Y Jesús, que nos conoce y conoce cada situación por la que estamos pasando, Él sí sabía y por eso Él pudo definirlo. Para esta mujer estos 18 años fueron bien largos. ¿No debía ser libertada de esta ligadura el día de reposo? Otra cosa que vamos a ver, cuando Jesús dice aquí en el versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, 3 cosas que hace Jesús en nuestras vidas. Jesús nos ve, Él entiende y ve lo que el otro no está viendo. A veces por fuera estamos alegre, gozosa, maquillada, bonita, pero por dentro solamente Él ve tu situación y Él la conoce y Él se compadece y Él te entiende. El otro no puede entenderte. Yo a veces yo digo que los hombres y las mujeres hablamos 2 idiomas totalmente diferentes, como chino y alemán. No hay forma de yo decirle a Juan que yo me siento de una forma y que yo logra que él pueda entenderme. Que el hombre, Dios hizo diferente y no es culpa de él, es que él no tiene mis emociones. Dios no le puso esa fibra de emociones que nos puso a nosotros las mujeres. Y yo también, hay cosas que él me dice que para mí me pasan por aquí, no lo entiendo. Pero ¿quién sí nos entiende? Jesús sí nos entiende. Por eso podemos ir a Él con la carga que tengamos, con la enfermedad que podamos tener, ya sea emocional, con lo que tengamos, y Él nos va a entender. Por eso yo le he dicho a mi esposo, que a veces no le gusta, digo yo, es que tú no tienes la responsabilidad de hacerme feliz. Yo no puedo echar eso todo sobre tus hombros. Jesús es el único que puede hacerme feliz. Yo soy feliz a pesar de ti y a pesar de los problemas que podamos tener, porque Él es el que me llena. Ningún hombre, nada en esta tierra puede llenar tu corazón, pero Jesús sí puede hacerte plena. Y no es por orgullo de que yo no te necesito, no, porque yo amo a mi esposo. Pero no es una dependencia ni una carga que Él tiene la responsabilidad de hacerme feliz a mí. No resulta. Ningún hombre te va a hacer feliz a ti. Ninguno, por más bueno que sea. Entonces Jesús nos ve. Jesús nos llama. Nos llama y nos llama por nuestro nombre. Incluso a veces hasta nos pone un nombre. Hay un nombre, yo no lo digo y no lo voy a decir, pero hay un nombre que Él me puso a mí, que yo sé que así es que me va a llamar en el cielo. Y Él sabe por qué me puso ese nombre, porque Él ponerme ese nombre sanó una herida en mi corazón. Pero Él nos llama. Y tú estás aquí hoy porque Él te llamó. Porque Él te atrajo a Él. No hay nada que nosotros podamos hacer para llegar a Dios. Él nos amó primero y Él nos trajo a Él. Él la llamó y tercero, y le dijo. A mí me parece extraño que Él primero habló y después la tocó y hizo el milagro. Señores, una palabra de Dios puede transformar nuestras vidas. Una palabra de Dios puede transformar nuestro corazón. Por eso que yo digo que a mí me gusta ir todos los domingos a la iglesia, me gusta ir a los cultos, me gusta ir a los servicios. Y no es por cumplir, es porque ese día Dios puede tener una palabra para mí que va a transformar algo en mi vida. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios nos transforma, nos liberta. Entonces Jesús nos ve, nos llama y nos habla. Mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y en el versículo 13 dice, y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Hay palabras que Dios te ha dicho a ti, que no se han cumplido. Entre el versículo 12 y 13, muchas veces pasa tiempo de cuando Dios te da la palabra, que Dios te da la promesa, y para tú ver eso realidad,
puede pasar tiempo, puede pasar años incluso, pero esa palabra es más certera y tú tienes esa convicción en tu corazón que eso, mira, que eso nadie te lo va a quitar y nadie te va a convencer de lo contrario. Yo recuerdo cuando el Señor me habló, que yo orando, yo me entregué al Señor y a los 5 años se entregó mi esposo. Y era terrible, porque ese más burlón, él le encanta hacer maldad. Y él se burlaba de mí, de la iglesia y del pastor. Pues vivía, todo el mundo lo quiere, con tu y burlón que se da a querer, pero era burlonísimo. Cuando yo llegué al cielo, allá te voy a estar esperando a ti. La palabra de Dios. Entonces Dios puso un día, yo lo vi, yo solamente orando por él y orando por el Señor. Y un día vi una visión, porque Dios te puede hablar a través de visión, te puede hablar a través de la palabra, a través de otra persona. Pero cuando esa palabra llega, es como la fe es la convicción, la certeza, tú no lo ves, pero tú tienes esa convicción ahí adentro, que eso es un don de Dios, que eso es un regalo que Dios te da. Y mira, tú puedes ver lo contrario afuera, pero aquí adentro tú estás seguro que eso va a pasar. Y yo vi a ese hombre levantando las manos, adorando al Señor. Y yo dije, ya. Yo nomás me decía, cuando él venía a burlarse, yo no le decía, tú vas a caer como una guanábana. Espéralo ahí, que tú vas a ver cómo tú caes. Así mismo cayó. Mira, un hombre fuerte. Yo me acuerdo cuando el Señor permitió que atravesara por una situación que fue, se dio ahí a la iglesia y oraron por él. Y ese hombre cayó como una guanábana. Y se levantaba y volvía a caer. Y llorando. Yo estaba así, que yo no lo podía ni creer. Nada más lo veía de reojo y llora y así lo levantaban y volvía a caer. Él no creía en nada de eso. No era una gente que estaba en la iglesia y que no, él no creía en eso. Él se burlaba de eso. Y cuando salimos yo le pregunté, ¿qué te pasa? Y no me hable. Él no entendía lo que estaba pasando. Así que así mismo Dios te ha dado palabras. Dios te ha dado palabras. Aférrate a esa palabra. Confiesa esa palabra. Porque Dios es fiel. Y ya sea para sanarte, ya sea para sanarte de algo emocional o algo físico, o para una promesa con tus hijos, esa palabra es certera. Después en el versículo 14, 15, hay una disputa entre Jesús y los religiosos de ese tiempo. Es increíble, la religión dicen que es el opio del mundo, y yo creo que sí, porque es que, o sea, el espíritu religioso no le importa. El espíritu religioso es cumplir, hacer, que te vean, con temor, estábamos hablando ahorita, se rige por el temor. Yo recuerdo cuando el Señor, mi mamá se convirtió en la iglesia católica, fue un avivamiento en ese tiempo, comenzó a hacerle preguntas a los sacerdotes de la palabra, como comenzaron a leer y estudiar la palabra y se dio cuenta como que no, las cosas no coincidían. Bueno, finalmente se salieron porque hasta le negaron la comunión en una fila, pero seguían estudiando la palabra. Y después yo llegué, años después de eso, pero yo en mi casa había una iglesia donde nació Torrente de Vida. Y realmente lo que Dios hizo en ese tiempo y lo que Dios hizo en mi vida, eso no tiene. Entonces la religión, a través del temor, quiere atarte. Y yo recuerdo que todavía tenía, o sea, yo había sido criada en la iglesia católica toda mi vida. Y cuando yo comencé a tener hijos, yo sentía como ese temor, ¿y lo bautizo? ¿No lo bautizo? O si estoy haciendo esto, está bien. Siempre era como esa raíz de temor. Y así es que la religión quiere actuar y quiere atraer a las personas por temor. Pues estos religiosos, miren lo que dicen aquí. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en aquel día de reposo. Señores, una mujer con 18 años sufriendo y este hombre se le ocurre indignarse porque Jesús la sana. ¿Usted cree que a él le importaba realmente el día de reposo? Yo no creo que le importaba el día de reposo. Lo que ahí tenía que ver, o envidia, porque veía que Jesús, el ministerio de Jesús y cómo Dios usaba a Jesús y no lo estaba usando a ellos. No sé qué era lo que había. Pero nos muestra la diferencia de una relación con el Señor.
con una religión. Y así muchas veces este hombre le decía que por qué, que no tenía que sanarla. Entonces, a veces Dios está haciendo cosas en tu vida, no olvídate del que religioso va a venir a atacarte, religioso va a venir a señalarte, religioso va a decir que tú no estás haciendo lo que tú estás haciendo. Ignora eso y sigue lo que Dios te está guiando a hacer. Entonces en Lucas, en el 15 y el 16, dice: entonces el Señor les respondió y dijo: hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey y su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? O sea, Jesús te habla la verdad y te guía a la verdad. O sea, te pone a pensar las cosas lógicas. ¿Cómo es que tú, porque es día de reposo, no quieres que esta mujer sea atada? Sin embargo, tú coges a un buey y lo llevas a beber. Vamos a buscar en Lucas 4, del 16 al 21. Miren lo que Jesús vino a esta tierra. Dice: Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Jesús es el mismo hoy, mañana, hace siglos, es el mismo siempre, y su poder es el mismo. Y Él tiene poder hoy para sanar, Él tiene poder hoy para libertar, y Él quiere hacer, cualquiera que sea tu situación, Él te ve, te llama y te quiere dar una palabra que te liberte y te sane. Amén. Por esto es que no es una religión, es una relación, una puerta que Dios ha abierto a través de la sangre de Jesucristo para que tengamos una relación con Él. Y por último vamos a ver en Lucas 13, el versículo 18 y el versículo 20. Ahí mismo, después que Jesús explica la sanidad de esta mujer y debate con los religiosos, dice en el 18: entonces decía: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Y después en el 20 dice, y lo compara con un grano de mostaza, que es la semillita. Yo vi el otro día por curiosidad, nunca he visto un árbol de mostaza, pero lo busqué por internet. Un árbol, la semillita, la semilla más pequeñita que yo he visto, y da un árbol frondoso grandísimo. Y así es el reino de Dios. Estábamos hablando ahorita de cómo en el día que yo me entregué al Señor, y cómo después mis hermanas se entregaron al Señor, y que Tania se entregó al Señor, y que ahora yo veo a sus hermanas sirviendo aquí, veo a su hijo tocando. Ese es el reino de Dios extendiéndose. Y así Dios quiere extender su reino en tu familia y quiere usarte a ti también. Él quiere sanarte, libertarte, obrar en tu vida para usarte, para extender su reino. Algunos tendrán un ministerio de que salvar a su familia, como Noé venía compartiendo hoy, que ese era su ministerio, que su familia sea salva. Otros tendrán un ministerio como Tania de extender y hacer obras como esta. Pero Dios, cada una, tiene un llamado y tiene un propósito. Y todo es extender el reino de Dios y dar a conocer a Jesús. Amén. Fueron palabras cortas, pero vamos a seguir recibiendo lo que al final vamos a ministrar. Vamos a estar con la expectativa y a través de los canales que Dios traiga hoy, la palabra que Dios traiga, agárrela, atesórela y no la suelte, porque Dios quiere obrar. Amén.